Bueno, y en este caso nos visita José Testoni en esta siesta santafesina. Está realmente muy preocupada la dirigencia gremial, docente, de estatales en general. Es un momento muy difícil del país en materia económica. Evidentemente esto no excede a los docentes, que son casi por definición el sector de la gestión pública que ordena la discusión salarial, la termina definiendo en materia anual, y es por eso que vamos a charlar con José algo que se está conversando por estas horas, por estos días, que es la pauta salarial para todo el 2019. Viene bastante complicada la negociación. El gobierno hoy ya lo vamos a presentar a José, pero te comento, Juan Manuel, el gobierno está planteando, por lo menos Farías lo planteó la semana pasada y lo comentábamos acá, que lo veíamos medio dificultoso, cómo se iba a implementar la tablita que iba a relacionar la relación IPC, inflación mensual, con la recaudación que tenga la provincia de Santa Fe. Ingresos, sí. Los ingresos que tenga la provincia de Santa Fe. Hoy me lo explicaron de esta manera, y después ya le damos entrada a José Testoni. Por ejemplo, si la inflación acumulada de todo el 2018, o mejor dicho, de enero 2018, o abril 2018 a abril 2019 es del 50%, pero fue del 50%, pero los recursos o la recaudación en el mismo periodo fue del 40%, el aumento que se va a dar no se va a dar en relación a lo que señala el IPC de ese mes. No, si marca un 5 puntos de aumento de la inflación, en este caso se va a aplicar el 80% de ese número, es decir, que se va a aumentar un 4% de los maestros a través de la cláusula gatillo. Es decir, va a ser proporcional. En el caso que sea menor la recaudación con el acumulado de inflación, se va a aplicar el proporcional para la cláusula gatillo. Si ese número coincide, el número de la recaudación coincide con el de inflación o es superior, se va a aplicar como se aplicó en el 2018. Esto lo están explicando de esta forma en las últimas horas Claudia Balaguer, algunos funcionarios del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe, y según dicen ellos es para que no haya un desfasaje en las arcas públicas del gobierno provincial. ¿Cómo? Si digo, ¿te parece lo presentamos a José haciendo una pregunta con eso? Y lo transformamos en pregunta. ¿Son socios en las pérdidas y no son socios en si le va mejor a la provincia? Claro, así es. Buenas tardes a todos. No, tal cual. Esto no es una cláusula que existe en los convenios colectivos. La más notable fue justamente en el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, en su pacto social, donde incluía una política de Bolsa Familia y de apertura de discusión paritaria muy global en sectores muy cerrados en aquel entonces en el Brasil. Él plantea justamente atar todas las discusiones, todas las paritarias, el índice general, que sería más o menos el Consejo del Salario brasilero, con su propia institución, es decir, mejora la recaudación, mejoramos la discusión salarial, empeora la recaudación, empeora. Pero, o sea, están planteando lo que vos decís. Son socios en las dos, digamos. Somos socios en las dos. Es decir, bueno, puede haber años buenos, ahí discutimos un Consejo del Salario mejor, eso se trasladaba a política social y sobre esa base se puede llegar a lograr lo que tantas veces se menciona, que es un acuerdo social, ¿no? Sí. Pero sobre la base de ser socio en las pérdidas no se puede lograr un acuerdo social. Y por otra parte, nosotros, eso es un primer punto. Segundo punto, esto no responde ni mínimamente a lo que la docencia está esperando, que hoy está votando. Yo, digamos, no voy a anticipar nada. Ayer hubo asambleas de base en todos los departamentos de la provincia, multitudinarias, no solo en Ansafé Capital, sino en los 19 departamentos. Hubo cientos de compañeros con la posibilidad de volcar su posición frente a esta propuesta del gobierno, que nosotros la consideramos mala, pero podía ir cualquier docente a plantearlo y no hay que... nosotros en el sindicato, afortunadamente, ¿no? Tenemos un paisano de cada tribu, en eso todo el mundo lo sabe. Hay socialistas, hay radicales, peronistas, comunistas, hay de todo, hay gente absolutamente independiente. Y sin embargo no hubo aceptaciones. Prácticamente no hubo aceptaciones en las propuestas. Igualmente algunos departamentos ya tienen la tradición de siempre poner la moción de aceptación, aunque nadie la haga.
Y en las votaciones yo creo que nadie va a plantear una aceptación de una cláusula de este tipo. Con lo cual se va a confirmar lo que nosotros suponemos, que esto no es el final de la historia, que este no es el final de esta película de la negociación docente, que obviamente, como vos decís, se va a trasladar seguramente, va a ser una referencia para otras negociaciones y que todavía falta mucho. Lamentablemente vamos a tener que atravesar, hay muchas posibilidades, algún conflicto y algunas medidas de fuerza, pero nos vamos a tener que reunir a mejorar esto porque de lo contrario se van a profundizar las medidas. Y si te digo un argumento absolutamente estatal, de gestión, yo tengo que preservar mi presupuesto porque además tengo que hacer obra pública, porque además tengo que meter gas en los hospitales, porque además tengo que hacer rutas y porque además tengo que pagar intereses de la deuda. En fin, tengo que contemplar todo y por eso te hago esta propuesta. Varias cosas. Primero, no habla Héctor y José, habla el Estado santafesino con la representación sindical de la ANSAFE. O sea, son dos instituciones. Sí, bueno, está bien. Sí. No son dos personas, digamos, no es Miguel y Sonia, digamos, no, o sea, porque viste que nos acostumbraron a hablar Mauri y estas cosas, no, es el Estado. No, eso Berlanga habla así. Berlanga habla así, bueno, es el Estado. Bueno, muy bien, es el Estado. El Estado santafesino está hablando con una contraparte de los trabajadores, representada por el sector público por ANSAFE, el sector de los docentes particulares por el SADOC. No tenemos, si intentaran llevar adelante una negociación con estas herramientas, tendríamos que tener la misma información, no la tenemos. Tendríamos que tener, diríamos, simetría informativa. ¿Sí? ¿No son públicos los datos, José? No son públicos los datos. No, de ninguna manera. ¿No son públicos los datos públicos de los qué? ¿De datos. Ni recaudación? siquiera son públicos los datos de cuando se habla tanto de ausentismo docente, nunca son públicos los datos de en qué rubro faltan los docentes, de dónde están los docentes que faltan, por qué faltan. ¿Sí? No son, para nada, muchísimos datos no son públicos. Los anexos del presupuesto ejecutado lo hemos solicitado infinidad de veces y no lo hemos tenido. Entonces, nosotros no confiamos al no tener los datos de recaudación que sea una variable para fijar la negociación salarial, de la cual nosotros tenemos que firmar al pie y decir estamos de acuerdo. ¿Sí? No estamos de acuerdo. Y por otra parte también, digamos, desde otro lugar, la provincia de Santa Fe tiene un Estado muy robusto, ¿sí? Construido en décadas, diría en siglos ya, donde hay más de 150.000 trabajadores dependen del Estado provincial santafesino aproximadamente, y donde también hay estados municipales muy robustos y también hay trabajadores nacionales. En la medida que nosotros no generemos, si nosotros aceptamos esto que va a ser una rebaja salarial, va a ser una pérdida de poder adquisitivo, lo que estamos haciendo es seguir detrayendo el mercado interno, que es desde donde el gobierno se abastece para recaudar. O sea, estar habilitando estos mecanismos de discusión salarial a la baja y que la plata que se ahorren de eso vaya a otra parte, no sé cuál, lo que va a generar es, bueno, todo lo que estamos viendo acá alrededor, ¿no? Yo llegando al canal, veo persianas bajas, gente sin ocupación, mucha gente pidiendo en las esquinas. Esto es lo que va a suceder. Esto es lo que sucede. Si nosotros seguimos comprimiendo el mercado interno, quitando actividad económica, sacándole plata de los bolsillos de los trabajadores, ¿cuál va a ser la consecuencia? Para muestra basta un botón. Esa fue la lógica, no solo de Macri, del Menem del arruismo con Cavallo a la cabeza y de la dictadura militar. ¿Cuál fue la consecuencia? Pero pérdida de puestos de trabajo, cierre de fábricas, cierre de comercio. Entonces, vos decís que lo que vaya al bolsillo de los docentes no va a ir a parar a la compra de divisas, de bonos obviamente y demás, no, sino que va todo al no. consumo. Digamos, pero obviamente, y sobre todo en este momento. Pero aparte está demostrado justamente con la relación que hay entre el nivel de actividad, la capacidad instalada, está llegando al 50%. Vos tenés estos datos. Sí, bueno, el 50%. Anda a caminar por la peatonal de Santa Fe. Ponés plata en el bolsillo de los trabajadores y eso empieza a reactivarse. No hay otra salida. El 80% de la actividad económica en la Argentina se explica por el mercado interno y vamos a seguir haciendo caer. Entonces digo, tengamos una mirada más de estadista, juguemos a nivel nacional, no digo políticamente, cada uno sabrá dónde juega, pero en términos de traccionar hacia otra orientación de políticas macroeconómicas, porque la verdad que el camino que nos están llevando, y si el gobierno provincial hace seguidismo de esto, del gobierno nacional, bueno, va a ser la paz de los cementerios. Pero hasta acá se diferenció. Nosotros, los sorprendidos tenemos que ser nosotros, porque la paritaria del 2018 no tenía esta concepción. Pero fue dura la paritaria del 2018. Sí, pero vos fíjate que la discusión... Los 2 kilos de pan, sí,
Pero la discusión, los paros. que siempre quedan algunas cuestiones emblemáticas, pero algunas cuestiones que se recuerdan mucho, lo de los 2 kilos de pan, eso se me había olvidado. Pero hay un dato fundamental de la paritaria de 2018, que era que nosotros creíamos que la inflación iba a ser del 30, no teníamos la bola de cristal, Sí. y negábamos que iba a ser del 15, como decía Macri, y también negábamos que iba a ser del 18, como decían acá en la provincia. Decíamos, no, tengamos una cláusula de actualización, una cláusula gatillo, y ellos admitieron que era bueno tener una cláusula gatillo pensando que iban a tener que poner 3, 4, 5, 6 puntos, como máximo. Tuvieron que poner 30 puntos. Por encima, 31, en 31,3, porque era 18 y terminó siendo la inflación 49,3. Entonces, la discusión del año pasado, más allá de los 2 kilos de pan, era de cuándo se activaba la cláusula gatillo. Esa fue la discusión profunda que nos llevó desde el 5 de marzo al 17 de abril una discusión, con muchos conflictos que nosotros lamentamos hacer, pero que no fueron innecesarios. Si no hubiéramos llevado adelante esos conflictos a principios de año, la segunda mitad del año en la provincia de Santa Fe hubiera sido un caos. Entonces ahora estamos ante la misma situación. No queremos que la segunda mitad del año sea un caos, que ya de por sí va a estar convulsionada por otras razones no educativas, ¿sí? Por otras razones políticas que todos conocemos. Entonces, lleguemos a un buen acuerdo salarial que permita que, si razonablemente las cosas se dan como creemos, podemos tener una cláusula de reaseguro, de no pérdida por adquisitivo, en coherencia con lo que se acordó en el 2018, que no quebró a la provincia, ¿eh? Hay que decirlo, esta provincia no se quebró por la política salarial. En todo caso, si tiene problemas, lo tiene por otro lado. Y cuando falta financiamiento, la salida no es el ajuste, es buscar financiamiento. Esto me parece que uno lo ve de esta manera. Hay que discutir el financiamiento. Bueno, ANSAFE también, ANSAFE a través de la CETERA y la CTA también discute financiamiento, porque parte de los problemas de la provincia de Santa Fe es todo lo que pierde esta provincia por los cambios de lógica en términos de, al menos en ámbito educativo, de la corresponsabilidad del Estado Nacional en el sostenimiento de la escuela pública. Tengo miedo de quedar como un Krieger Bacena, pero ya me respondiste. La provincia debería buscar financiamiento si no tiene la recaudación para pagar a los estatales. Ahora, no se lo pregunto a José Testoni, sino, o si querés lo respondés de ese lugar. ¿Cómo se reasegura un Estado provincial de cumplir en tiempo y forma con lo pautado salarialmente con sus empleados si estalla el país por el aire? No, ese es un problema. Eso es un problema. Es un problema. Pero por supuesto que es un problema, al que no queremos contribuir de ninguna manera. Pero ¿se van a reasegurar ajustando el bolsillo de los trabajadores? Es una respuesta que es racional la que estás dando. Está bien. Esa es una opción. Nosotros no estamos de acuerdo y vamos a pelear para que no sea así. Para que esa no sea la variable de ajuste. Es la variable histórica, Héctor, ¿dónde se va a poner el Frente Progresista, Cívico y Social en esta discusión? Ellos lo decidirán. Cuando haya crisis. Ellos lo decidirán. Es una variable, es una situación, digamos, por la que ya hemos pasado muchas veces. Los datos macroeconómicos, hoy, si tenés una lectura de lo que está pasando, de las medidas que está tomando el gobierno para frenar el dólar, de cómo está cogotando la cuestión crediticia y demás, todo indica que no va a ser un año en donde la recaudación del Estado va a crecer por encima de la inflación, ¿no? Se supone que no, es probable que no. Te diría lo contrario. Lo que también digo es, el 2018 cerró con superávit. Sí. O sea que acá se aplicó una cláusula gatillo correcta, se dieron 2 tramos de 9 puntos, anticipamos inflación, porque hay una discusión que me parece que no se puede obviar, que nosotros decimos hubo 49,5 de 49,3 en el 2018 de inflación, y es un espanto. Eso es un espanto, ¿sí? Pero 49,3 promedio. Porque el docente que estaba cobrando por debajo de 20.000 pesos a lo largo de casi todo el 2018 y terminó en 22.000, ese no tuvo 49,3. Ese tuvo la inflación de alimentos, 70%, la inflación del transporte, hasta el 100%. Esa inflación tuvo. ¿Quién tuvo la inflación del 49,3? Y el que está en un rango de 30 a 50.000 pesos con 1 o 2 hijos. El que está de 70.000 pesos para arriba, menos que eso tuvo. Porque bienes durables no aumentaron el 49, aumentaron mucho menos. Sí, claro. Porque ahí tenés como cerraron todas las concesionarias y toda la línea blanca, digamos. Están cerrando, cayéndose. Hay que poner un nomenclador el que compra heladeras, cocina, auto, tuvo menos inflación.
Pero el que compra pan, leche, correcto, sí, paga claro. el colectivo, tuvo mucha Es más correcto, inflación. es correcto. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto que no solo hay que discutir la cláusula gatillo de actualización, sino que hay que acomodarle la economía a ese trabajador de la educación que sostiene aulas de 30, 40 pibes, que es, perdónenme, lo siento así, no sé si no fuera docente, si no estaría diciendo lo mismo, no puedo salirme de ahí. Pero realmente me parece, es el último refugio de una sociedad que tiene un Estado que se va corriendo brutalmente y el lugar que tiene, el lugar que tenemos que cuidar y sostener, se llama la escuela. Pero se puede salir del acuerdo, digamos, que sea a través de un solo nomenclador, que sea para todos. Se puede discriminar, digamos, que el cargo testigo o aquellos que tienen poca antigüedad tengan un tratamiento salarial y el resto otro, porque es verdad, estos primero sufren más la inflación de alimentos, de Exactamente, transporte. Héctor, lo hemos hecho. No, eso ha sido así. Cuando discutimos, por ejemplo, material didáctico, que es una forma de salario indirecto, ¿sí? Y lo hemos hecho numerosas veces. Algunos se nos enojan, pero decir, bueno, el cuadernito, la lapicera, la mochila, el libro, el pago de internet, que son bienes a los que tiene que acceder un docente porque el Estado no los provee, es costo laboral, le sale lo mismo al docente viejito como José Testoni o al jovencito como ay, No, perdón, me iba a decir, mira. ya le iba a decir un Me iba a decir nombre. Ahumada. No, perdóneme. Casi me da Como Berlanga o como Galeano, ¿sí? Ustedes tienen poca antigüedad, son jovencitos y el material didáctico era igual para los tres. ¿Está? Entonces nosotros ya hemos hecho eso. Hemos tenido política en esa dirección, en dirección al costo laboral. Lo que pasa es que no se puede establecer en todo lo que nosotros decimos el nomenclador, que vos lo entendés, un mismo valor, porque no es lo mismo la carga horaria, no es la misma la responsabilidad. Cuando uno tiene mayor responsabilidad o mayor carga horaria, se supone, no es por otra razón, en la docencia se cobra más o menos por si tenés más o menos horas o si tenés más o menos Cargos. responsabilidad. Claro. Acumulación de horas de trabajo o responsabilidad institucional. Una cosa es si sos docente de base y dictas cátedra, das clases, otra cosa si tenés docentes a cargo y otra cosa si tenés instituciones a cargo y sos un supervisor. Entonces, ahí se establecen diferencias. Pero hay ítems del salario que no tienen diferencias. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Por supuesto que se puede discutir esto, pero ni siquiera llegamos a esa discusión. Esa sería una discusión que cuando vos venís ya resolviendo los 3, 4 puntos fundamentales de un debate... Afinás el lápiz y ahí. sí, miremos esto. ¿Sí? La verdad, para mal del gobierno, cuando tenemos que discutir particularidades, la docencia tiene muchísimas, tiene la de jornada completa, los cargos todavía precarizados, los que tienen que viajar, los directores que están a 70 kilómetros de su casa, el material, muchísimas cosas, pero hemos podido conversarlo numerosas veces, hemos llegado a numerosos acuerdos, pero esa no es la primera discusión. La primera discusión es el trazo grueso. ¿Qué enfoque le vas a dar a la política salarial en tu provincia cuando tenés que administrar los recursos públicos? Bueno, el Frente Progresista Cívico y Social, el 17 de abril del 2018 hizo una propuesta con una concepción donde no nos iba a hacer pagar a los trabajadores el costo de la crisis y pasado 20, ¿cuánto fue ayer? 24. 24, la verdad que en otra línea, donde sí, de alguna manera está descargando la rigidez presupuestaria, la limitación, digamos, de financiamiento en el bolsillo de los trabajadores. No estamos de acuerdo. La conducción se lo dijo en la mesa paritaria, queríamos discutir mucho más, pero estábamos lejísimos de la aspiración a los docentes y bueno, recibimos la propuesta, nos levantamos y la pusimos a consideración de los compañeros. Y hoy estamos viendo que mañana va a ser el día que sepamos escrutada la opinión de los trabajadores y las trabajadoras de la provincia de Santa Fe, de educación de la provincia de Santa Fe, pero no tenemos duda que va a haber un rechazo contundente. Que puede ser como sin inicio de clases, además. Sí, seguramente. Y a esto se le suma que como telón de fondo está el conflicto nacional, claro, donde, bueno, obviamente, ahí hay un problema grave y quisiéramos también, de todas las jurisdicciones, mayor energía, mayor ambición en la disputa con el gobierno nacional, porque ellos son los que hacen política económica y bueno, después de 12 años de mejorar
todos los años medio punto, un puntito, 3 puntitos, 5 puntitos, el poder adquisitivo, en 3 años nos hicieron bolsa todo. Y pasamos a perder el 50% del poder adquisitivo. Y eso nosotros. Porque cuando tuvimos nosotros una propuesta de casi el 50%, el promedio de las paritarias de los sectores públicos y privados en la Argentina, bajo convenio, sacando los precarizados, flexibilizados, desocupados, fue del 26-27%. O sea que les morfaron solo en un año el 24-25% del poder adquisitivo. Es criminal lo que están haciendo en política económica. Es clarísimo. Bueno, yo creo que hay que tener un poquito más de ambición en la pelea nacional, porque estas variables macroeconómicas nos llevan otra vez a un 70-80% de la población bajo la línea de pobreza. Bueno, como terminó la convertibilidad, vuelvo a decir, de Menem de la Rúa, o no como terminó el proceso, pero con la tendencia que generó el proceso militar, la dictadura militar, perdón, en los años 70-80. Así que creo que hay que ser más ambicioso en la pelea nacional y no debería ser una pelea solamente de los trabajadores, sino también de algunos estados provinciales que están desfinanciándose por las decisiones nacionales. Gracias, José, por visitarnos. Mañana miércoles la Asamblea General. Y jueves Congreso, etcétera. Y jueves con eso. Así que estaremos en Buenos Aires. Nos vemos. Y el 8, la otra semana, que es el comienzo de las clases, deberían ser el 6, las clases, empezar. Y el 8 es el 8M, es el paro de las mujeres, ¿no? Además está ese dato, digo, para tenerlo en cuenta en las clases, que deberían empezar las clases, y muy probablemente, si la cosa sigue así, no haya clases ni 6, ni 7, ni 8, ¿no? de la otra semana. A ver, veremos. Gracias, José, de vuelta. Gracias a usted.